Durante años su nombre sonó en toda República Dominicana. Florian Félix, un hombre con poder, dinero, aliados y muchos enemigos. Pero ¿quién fue realmente este personaje? ¿Cómo pasó de ser un campesino común a uno de los criminales más temidos del país? Hoy vas a conocer su verdadera historia, y te aseguro que no es lo que esperas. Rolando Florian Félix nació en San Juan de la Maguana, República Dominicana. Creció en un entorno humilde, como muchos jóvenes del campo, pero desde temprano mostró que no era como los demás. Tenía ambición, y no pensaba quedarse pobre. En los años 90 su nombre comenzó a sonar. Primero en las calles, luego en los círculos del narcotráfico. Se movía con discreción, pero ya tenía conexiones fuertes. Cocaína, armas, rutas del Caribe. Florian no era un simple vendedor, era un organizador, un cerebro, y pronto, uno de los narcos más temidos del país. Lo más sorprendente era su habilidad para moverse entre el poder. Tenía contactos con militares, políticos y empresarios. Algunos lo protegían, otros le temían, pero todos lo conocían. Su figura empezó a crecer, y junto con ella, su leyenda. En 1996, fue arrestado por la DNCD. Le incautaron droga suficiente para enviarlo directo a prisión. Lo condenaron a 20 años. Pero lo que pasó después desconcertó a muchos. Ya preso en Najayo, Florian no vivía como un criminal común. Tenía privilegios que pocos se atrevían a cuestionar. Tenía celular, comida especial, visitas constantes. Incluso se hablaba de fiestas privadas dentro del penal. Celdas cómodas. Seguridad propia. Como si aún estuviera libre, pero rodeado de rejas. Desde la cárcel, siguió moviendo sus fichas. Seguía operando, negociando, hablando con figuras poderosas. Algunos decían que tenía información que podía hundir a personas importantes, que sabía demasiado. Y eso, en un país como este, es un problema. Los rumores crecían. Que si tenía archivos secretos, que si grababa llamadas, que si estaba preparando un libro. Nadie sabía que era verdad, pero todos sabían que Florian era más que un preso. Su poder era incómodo, incontrolable, inesperado. Mientras más tiempo pasaba encerrado, más crecía el temor de lo que pudiera hacer con todo lo que sabía. Las autoridades decían tenerlo controlado, pero en realidad, nadie controlaba a Florian Félix, ni los guardias, ni los fiscales, ni los jueces. Él mandaba desde adentro. Se hablaba de celdas personalizadas, televisores, bebidas y hasta reuniones con figuras influyentes dentro del penal. Pero ese poder comenzó a incomodar. Y no solo a los de abajo, también a los de arriba. Había cosas que no podía decir, o que no debía decir. La presión subía. El ambiente en Najayo se volvía más tenso cada día. Florian ya no era solo un narco preso. Era un archivo vivo, un testigo silencioso. Sabía nombres, fechas, cifras, y lo más peligroso, sabía quiénes estaban limpios y quiénes no. Se decía que hablaba demasiado, que estaba dispuesto a negociar información a cambio de beneficios. Y cuando un hombre con tantos secretos empieza a hablar, el silencio se convierte en amenaza. Entonces ocurrió lo inesperado. Un altercado, un disparo, un teniente, un informe oficial que nadie creyó del todo. El 16 de mayo del 2009, Rolando Florian Félix fue asesinado en la cárcel de Najayo. Según la versión oficial, fue abatido en medio de un forcejeo con un agente penitenciario. Pero las dudas no tardaron en llegar. Muchos no creyeron esa versión. Un hombre como Florian, con tanta vigilancia enfrentándose así a un teniente dentro del penal, justo él, que tenía tanto poder, cayendo de forma tan simple. Las teorías empezaron a correr como fuego. Algunos aseguraban que lo mandaron a callar, que lo eliminaron porque sabía demasiado, que su muerte fue una orden, no un accidente. Otros creen que nunca murió, que todo fue un montaje para sacarlo en secreto,
que su cuerpo jamás fue mostrado de forma clara, que Florian Félix sigue vivo, escondido, lejos del país. Incluso años después, su nombre sigue presente, en historias callejeras, en conversaciones de policías, en documentos que nunca salieron a la luz. Fue mucho más que un narcotraficante, fue un símbolo del poder oculto que muchos prefieren no mencionar. Su caso sigue rodeado de sombras, de misterios y, sobre todo, de silencio. Después del incidente, todo fue silencio. Las autoridades dijeron que fue un enfrentamiento, que Florian había reaccionado mal, pero dentro del penal, los rumores eran otros. Algunos internos contaban que hubo movimientos raros ese día, guardias que no estaban en su turno, cámaras apagadas, un ambiente tenso, como si algo se estuviera preparando. Lo más curioso es que el agente involucrado en el hecho fue trasladado casi de inmediato. No dio entrevistas, no apareció en medios, simplemente desapareció del foco público. La familia de Florian no quedó conforme. Afirmaban que su muerte no fue lo que decían. Él, según ellos, no tenía razones para actuar así, y menos dentro de un lugar donde tenía ciertos privilegios. Mientras más se hablaba de Florian, más surgían conexiones. Se le relacionaba con figuras de alto perfil, gente con poder, con influencia, personas que públicamente no tenían nada que ver con él. Pero en privado, la historia era diferente. Muchos sabían quién era. Algunos lo respetaban, otros lo temían. Porque Florian no era un simple jefe de calle, tenía acceso, tenía información. Y en un país donde la información es poder, eso lo hacía peligroso. Incluso dentro del penal, había internos que preferían mantenerse lejos de él. No por miedo directo, sino por lo que representaba. Estar cerca de Florian era estar cerca del fuego. Dicen que en varias ocasiones, oficiales de alto rango lo visitaron sin registrar sus nombres, que no todos iban a vigilarlo. Algunos iban a conversar, y no precisamente de temas personales. Había algo en su mirada que imponía, una frialdad calculada. Un tipo que ya había aceptado su realidad, pero que nunca dejó de moverse desde la sombra. Después de su supuesta muerte, algunos aseguraban haberlo visto, en otros lugares, con otro aspecto, historias sin pruebas, pero que no se podían desmentir por completo. Lo curioso es que, tras su partida, ciertos casos quedaron en pausa. Algunas investigaciones nunca avanzaron, y nombres que antes sonaban junto al suyo, desaparecieron del radar. Como si todo estuviera conectado. Como si él fuera una pieza clave de un rompecabezas, que alguien no quería que se completara. El nombre de Florian Félix sigue vivo. No por sus crímenes, no por su poder, sino por todo lo que quedó sin responder. ¿Qué sabía realmente? ¿A quiénes protegía? ¿Y quiénes lo querían en silencio? Hay quienes lo ven como una advertencia, otros como un símbolo del poder que opera detrás del telón. Pero todos coinciden en algo. Nadie que tuvo tanto control desaparece sin dejar huellas. En un país donde muchas verdades nunca salen a la luz, la historia de Florian Félix se convirtió en leyenda. Una que todavía incomoda, que todavía se susurra y que quizás nunca se terminará de contar. ¿Y tú? ¿Crees que realmente murió aquel día? ¿O su historia apenas comenzaba? Déjalo en los comentarios.